Estamos observando y tratando de definir lo que es la doctrina de la predestinación desde una perspectiva arminiana o wesleyana. Y para aquello, en los videos anteriores he definido lo que es monergismo, sinergismo, energismo, pelagianismo, semipelagianismo, gracia común, gracia especial. Y también en el video anterior a este hablamos acerca de la gracia preveniente, que es un una doctrina que soluciona dentro del mundo arminiano wesleyano, de los cristianos arminianos wesleyanos, el problema de la depravación total, sin hacer a Dios el autor y el causante del pecado y la perdición de las personas que se van al infierno. Para entender la doctrina de la predestinación se requiere, aparte de estos conceptos previos, también definir lo que es el libre albedrío. Existen varios tipos de libre albedrío. Está el libre albedrío absoluto, el libre albedrío compatibilista, el libre albedrío de indiferencia o libre albedrío libertario. Con respecto al libre albedrío absoluto, es la capacidad de tomar decisiones sin contar previamente con ningún prejuicio, inclinación o disposición. En este sentido, nadie cree en este libre albedrío absoluto porque siempre nosotros tomamos decisiones en base a las circunstancias, al entorno, a la influencia, a los comentarios, a la disposición interior y, y también frente a algunas inclinaciones o disposiciones que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo voy por una ciudad, por alguna calle, por una plaza, y no he tomado desayuno en la mañana, esa sería la condición, o esa sería la circunstancia que no he tomado desayuno en la mañana. Voy pasando por una panadería o pastelería y siento el olor de un berlín, de algún kuchen, una torta, o alguna empanada de queso o de carne, y se despierta en mí el deseo de comer estos alimentos, entro a la tienda, tomo la decisión libremente de comprar, puede ser un berlín. Yo tomé una decisión de comprar un berlín, pero ese libre albedrío no fue absoluto, sino que hubo una inclinación, un prejuicio, una disposición, una circunstancia previas que me condicionaron a tomar esa decisión de comprar un berlín. Primero, porque no había tomado desayuno en la mañana. Segundo, porque tengo mucha hambre. Tercero, porque iba pasando justamente por esa panadería. Cuarto, porque siento el olor y eso me despertó el apetito o me hizo recordar que no había tomado desayuno en la mañana. Cuando hablamos de libre albedrío en el sistema teológico arminiano y calvinista, no estamos hablando del libre albedrío absoluto. Más bien estamos hablando de el libre albedrío compatibilista o el libre albedrío de indiferencia o libre albedrío libertario. El libre albedrío compatibilista es el libre albedrío utilizado principalmente por el sistema teológico calvinista. Es compatible este libre albedrío con el determinismo, hacer lo que se quiere hacer, aún siendo incapaz de hacer lo contrario. Es como un robot que escoge por lo que está programado. Este tipo de libre albedrío es un libre albedrío no libre en realidad. Se origina por el determinismo, se origina en el siglo cuarto, principalmente por unos grupos filosóficos, religiosos del maniqueísmo, y adoptado por Agustín de Hipona en aquella época e ingresado al mundo cristiano. Este libre albedrío es compatible con el determinismo, es decir, ya todo está determinado, todo está condicionado, todo está escrito, todo ya está programado para que se lleve y se ejecute lo que Dios ha programado con anticipación, hasta incluso el más mínimo detalle. No hay nada que el ser humano haga libremente, puesto que todo está programado de parte de Dios. Si una persona cree en el Señor Jesucristo, cree libremente en el sistema calvinista, cree libremente, es libre para creer. Del mismo modo, es libre para rechazar. Tiene la posibilidad de rechazar porque se encuentra la gracia de Dios, rechazar la gracia de Dios, pero esta gracia es común, porque naturalmente se encuentra en un estado de depravación.
que es hostil a Dios. No puede resistir la gracia especial, la gracia irresistible, la gracia salvífica, pero la gracia común sí la puede resistir. Cuando el creyente, el hombre o la mujer ejerce la fe en la persona del Señor, es libre efectivamente, pero es porque Dios ha realizado una obra espiritual en el interior previamente. No se debe entender esto la gracia preveniente. La gracia preveniente está relacionada con el sistema arminiano. No es la gracia preveniente, sino que en el sistema calvinista, tratando de definir el libre albedrío compatibilista, Dios regenera previamente, unilateralmente, sin considerar la voluntad del ser humano, porque el ser humano no tiene una voluntad, no tiene libre albedrío antes de que se pueda producir esta conversión. Es decir, libre albedrío, el ser humano tiene un libre albedrío, pero este libre albedrío es compatibilista. Dios regenera al creyente, a la persona, para que pueda creer. En el sistema calvinista, la regeneración, el nuevo nacimiento, no es resultado, consecuencia de la fe, como dice Juan, capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios como resultado, consecuencia de haber creído y aceptado al Señor Jesucristo, pero en el calvinismo, primero Dios los regenera para que crea, por decirlo en otro sentido, en un sentido arminiano, para que se entienda. Es como si la salvación fuera hacia la fe y no por fe, sino hacia la fe. Aunque en el sistema calvinista, primero la regeneración y después la salvación. Ese es el orden del sistema calvinista, la regeneración y después la conversión hacia la fe. La salvación en el sistema calvinista sí es por fe, pero la regeneración es unilateral y es previa a la fe. Por eso el ser humano tiene el libre albedrío para creer, pero para salvarse, pero no para ser regenerado. Cuando cree es porque naturalmente cree, porque ahora tiene una nueva naturaleza, la naturaleza que Dios ha producido previamente, conocido como la regeneración o el nuevo nacimiento. El modelo, el ejemplo que emplea Sugiel Michelin para explicar este libre albedrío compatibilista es poner a un zorro, por ejemplo, para que coma libremente trigo o puede ser maíz molido. El zorro no va a comer eso. El zorro come carne. Su naturaleza es comer carne. Del mismo modo, la naturaleza del ser humano incrédulo, depravado, en un estado de pecado, es rechazar a Dios, por supuesto. Eso es su estado natural, libremente lo rechaza. Para que ese zorro libremente pueda comer trigo sin que lo obliguen a comer trigo, porque el sistema calvinista tampoco hay una especie de obligación, sino una transformación previa de la naturaleza del ser humano. Entonces ese zorro debe convertirse en una gallina. El zorro se convierte en una gallina y ahora libremente esa gallina va a comer el trigo y libremente nadie le va a obligar porque ahora Dios ha cambiado su naturaleza. Del mismo modo ocurre. El incrédulo rechaza la gracia de Dios, rechaza a Dios, pero Dios lo transforma y lo regenera previamente, incondicionalmente, unilateralmente, sin considerar la voluntad del ser humano, porque no tiene en ese momento esa voluntad humana, en el sentido de libre albedrío indiferencia, como se utiliza en el arminianismo. Entonces, como Dios lo ha regenerado, ahora sí puede creer y puede salvarse, porque Dios ha obrado previamente. Si yo voy a una tienda y compro un libro, a una librería, puede ser el libro de Mircea Eliade, Historias de las Religiones, o Diccionario de Historias de las Religiones. Hay uno en tapa dura y otro tapa blanda. Yo voy a comprarme el libro de tapa dura, pero
yo no podía, bajo ningún punto de vista, mirando hacia el pasado, escoger otro libro que no fuera el de tapadura. ¿Por qué? Porque yo estaba condicionado, determinado, decretado a escoger libremente ese libro de tapadura de Mircea Eliade. Ese es el libre albedrío compatibilista. Es decir, toma una decisión libre, pero no podía hacer ninguna otra decisión o tomar ninguna otra decisión. Es incapaz de tomar otra decisión. Toma decisiones libres, como un robot toma una decisión libre porque ya estaba programado para eso. En el libre albedrío compatibilista, todas las personas toman decisiones libres, pero porque están programados para tomar esas decisiones libres. Es como personajes de una novela. Todos los personajes son libres para tomar diversas decisiones, pero están ellos ejecutando el papel de el autor de esa novela. Así ocurre con el libre albedrío compatibilista. El otro libre albedrío de indiferencia o libre albedrío libertario corresponde a las tradiciones teológicas de las iglesias arminianas o wesleyanas y se conoce como libre albedrío de indiferencia o libre albedrío libertario. Implica la libertad de haber ejecutado una acción distinta a lo que en la práctica se eligió hacer en cualquier ocasión del pasado. Por ejemplo, yo voy a una librería, cualquiera puede ser esta librería, la que usted normalmente asiste para comprar su literatura. Voy a comprarme un libro de Mircea Eliade y tengo dos posibilidades, uno tapa dura y el otro es tapa blanda. Yo escojo comprar el de tapa dura o puede ser el tapa blanda. Bueno, el tapa blanda porque es un poco más bajo costo y yo tomo la decisión de comprar ese porque me puede sobrar recursos para comprar otro libro también y ahí puedo deliberar en mi mente para tomar una decisión. Pero pudo haber tomado realmente otra decisión en el pasado, porque bien también pudo haber tomado el libro de tapa dura. Es decir, existían realmente esas dos posibilidades en el pasado, por la deliberación que existía en nosotros. En cambio, en el libre albedrío compatibilista no había ninguna posibilidad de escoger. En cambio, en el libre albedrío libertario sí existía una posibilidad real de tomar otra decisión mirando hacia el pasado o en cualquier ocasión del pasado. En el libre albedrío de indiferencia o libertario, el ser humano, desde la perspectiva arminiano-wesleyiana, cuando pecó, perdió el libre albedrío. Todos sostienen ese punto de vista, arminianos como calvinistas. Se encuentra en un estado de depravación total. Lo soluciona el sistema calvinista por medio de la regeneración monergista, por medio de esta regeneración unilateral, una regeneración previa, que Dios efectúa solo en algunos. Podría ejercerla en todos, pero no quiere, porque no quiere a todos, no ama a todos, aborrece a un grupo, a los Esaú, a los réprobos, y ama solamente a los escogidos, a los Jacob. En cambio, el arminianismo soluciona este problema de la depravación total por medio de la gracia preveniente. La gracia preveniente le restaura ahora en el ser humano la posibilidad de creer, la restaura el libre albedrío. Y ahora el ser humano puede escoger, puede tomar la decisión como resultado de la gracia preveniente, porque Dios le ha dado esa posibilidad de escoger. Porque la relación entre Dios es una relación de amor, y en esta relación de amor implica la libertad. Nadie puede amar a otra persona obligadamente o bajo presión, sino con una libertad. Entonces Dios le ha entregado a todos los seres humanos, le ha devuelto a todos los seres humanos la posibilidad de escoger, le ha dado la posibilidad de la libertad de escoger entre seguirlo o rechazarlo. Porque los seres humanos no somos robots, no somos personajes de una novela, no somos autómatas, somos personas libres, somos personas, seres humanos. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios, es decir, tenemos voluntades que han sido restauradas por la gracia preveniente. Y ahora el ser humano puede creer o le puede rechazar, porque la gracia preveniente no garantiza que crea o que acepte al Señor Jesucristo. Pero
Aquellos que le aceptan en base a la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios persuade, convence de pecado, juicio, justicia y realiza todas las actividades, todas las acciones para que el ser humano pueda convertirse. A pesar de eso lo rechaza, por eso es que es doblemente más condenable la situación de un hombre que ha resistido a esa gracia, la gracia permanente, la acción del Espíritu de Dios actuando sobre todos los seres humanos universalmente. El libre albedrío absoluto no lo acepta ni los calvinistas ni los arminianos. El libre albedrío compatibilista está asociado al sistema calvinista. El libre albedrío de indiferencia libertario está asociado con el sistema teológico arminiano wesleyano.